Buenas tardes a todos y todas los auditores de Debate Social. Estamos en un viernes 28 con este nuevo programa Debate Social. Están en ausencia del conductor oficial, está en estos momentos haciendo trabajos sindicales, así que no pudo estar con ustedes esta semana, pero vamos a tener una tremenda conversación. Va a estar prometedora la conversación hoy día porque vamos a abordar el tema de el derecho a la vivienda y el negocio inmobiliario. Tenemos invitado acá, al lado mío está Santiago, luego lo voy a presentar como corresponde, luego viene otro invitado, pero comenzar este programa con los temas de la semana, los temas que más destacados, quizás los que no, solamente hacer mención a dos situaciones que hacen que casi tomarse la cabeza, digamos, la cabeza con las dos manos cuando escuchamos a cada rato, por ejemplo, que está en discusión nuevamente la ley de pesca, ¿ya? Esta semana volvió a discutirse en el Congreso la nueva ley de pesca que vendría a reemplazar la que tenemos ahora vigente y que recordemos fue aprobada mediante corrupción y con un proceso que culminó con condena para el senador Orpiz y un ejecutivo de una pesquera acusados de delitos tributarios, sobornos, cohecho y fraude al fisco, respectivamente. Sabemos, digamos, que estos dos condenados que están cumpliendo alguna eh, penas remitidas, ahí se buscan formas, digamos, de burlar las leyes. Fueron chivos expiatorios porque en realidad esto fue un tremendo caso de corrupción donde estaban todas las industrias pesqueras detrás generando una ley a su gusto, a su entero gusto. Pero eso fue lo denunciado y lo condenado, pero nuevamente, ahora recién iniciado el debate del nuevo proyecto de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados, se descubre que los diputados Bobadilla, UDI, Moreira, UDI y Berger de Independiente de Renovación Nacional presentaron 211 indicaciones copiadas de un informe técnico jurídico de la gremial empresarial Zona Pesca, que aglutina a 11 grandes empresas del sector. Algunas de estas propuestas limitan la pesca artesanal y buscan suprimir el aumento de sanciones que propone el proyecto de ley. La discusión recién está comenzando, pero el descaro con que están actuando la derecha en favor de los grandes capitales no augura cambios profundos en el tema, en la materia. Es tremendo este asunto, yo creo que hay que tener ojo y hay que tratar de evitar, porque fueron 211 indicaciones calcadas, pero había otras tantas a las que le habían hecho modificaciones para que no se viera tan descarado el tema. Esto está empezando recién, ¿ya? El otro tema importante de la semana y hay que tenerlo también muy presente cómo se va dando, es el alza en las cuentas de la luz. Todos los medios están dando el mismo relato y con distintos personajes, personalidades que los llevan a los distintos programas de televisión, pero si ustedes se fijan, el relato es calcado, o sea, hay una deuda pendiente que tiene que ver con los años que no se subió, que no hubo una alza sostenida y es una cuestión casi de honor el pagarla, el saldarla. Ya, el presidente Boric en gira por Magallanes lo planteó como un tema casi de responsabilidad cívica, señalando que deuda que no se paga sale más cara. Pero el tema está en por qué no tomar este tema como un beneficio común, como un bien del colectivo. Estos 6.500 millones de dólares que se adeudan son producto que vienen adeudados desde el estallido social. A partir de allí se decidió, bajo el gobierno de Piñera, no
aumentar el alza de la luz, el alza de las cuentas de la luz, porque estaba el país se manifestó con furia por el abuso al que había estado sometido durante tantos años, ¿ya? Luego vino la pandemia, donde el sufrimiento de la población creció y donde todo el país perdió. Perdieron los colegios, los estudiantes no tuvieron clases durante años, 1 o año y medio, casi no hubo clases en los colegios de las comunas más pobres. Los hospitales, los trabajadores de la salud redoblaron su esfuerzo, los comerciantes perdieron también sus fuentes de negocio, los trabajadores perdieron su trabajo, el país entero perdió, ¿ya? ¿Por qué no la compañía eléctrica? ¿Por qué no plantearlo, digamos, porque, que lo asuman como una pérdida o una baja en los ingresos durante la pandemia? Cosa que también hay que cuestionar porque, según cifras de Fundación Sol, la compañía eléctrica, digamos, Enel no perdió, ¿ya? Entre 2019 y el 2023, la utilidad las utilidades de Enel Generación Chile, que es una transnacional, creció en un 99,1% y en el 2023 sus utilidades superaron los 505.000 millones de pesos. Y el ROE, que es el beneficio neto para la empresa, llegó a un 22,9%, ¿ya? La ganancia es equivalente a 1.386 millones de pesos diarios de la empresa. O sea, no perdieron. Ellos nunca perdieron o sea, entre el 2019 y el 2023 ha sido pura ganancia para Enel. Entonces, cuando hablan de que la pobre empresa requiere que se le devuelva lo prometido, em, ahí hay un cuestionamiento que hay que ponerlo en el tapete. Em En vez de pagar deudas más que saldadas, se debería reestatizar las compañías de servicios básicos, agua y electricidad, porque estas compañías son estratégicas para el país. No puede la energía eléctrica estar en manos de empresas transnacionales y además que son monopolio. Y además de eso, más encima no entregan buena atención. Hoy día en la mañana venía escuchando que un edificio completo en pleno centro de Santiago, en la calle Tarapacá, hace 48 horas que no tiene energía eléctrica y los habitantes, los propietarios llaman en él, y no tienen respuesta. O sea, es urgente que se vea por otro lado estas deudas, digamos, saldadas. Y no hablar de que hay que saldar cuentas y cosas así, hay otros ángulos que hay que ver. Y se le pediría, digamos, a las autoridades que también vean esas otras posibilidades. Bueno, ahora les presento en buena forma a nuestro invitado. Aquí estamos con Santiago Castillo. Lo iba a presentar como doctor. Hola, muy buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Santiago es dirigente poblacional, Santiago es de la Organización de Pobladores, Luchadoras y Luchadoras de Hermida, profesor de historia y recientemente titulado doctor en historia con una tesis, defendiendo una tesis que también tiene que ver con el movimiento de pobladores. Entiendo. Así que cuéntanos un poco, saluda y cuéntanos, partiendo al tiro, con por qué elegiste la historia de los pobladores entre el 2019 y el 2022, entiendo, para tu tesis de grado como doctora. Así que mis felicitaciones y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Ana, por invitarme a tu programa. Estoy súper contento de estar Debate acá. Social, programa ahí aquí hacemos con Luis Mesina, tenemos un equipo ahí. Sí, Se me olvidó saludar además, así que después lo saludamos. Bueno, aprovechado de saludar a todos los quienes hacen posible este programa. Es un honor para mí estar acá, muchas gracias. Hace tiempo que no nos encontrábamos con Ana y bueno, con Luis ya hace largos años que hemos estado compartiendo la lucha por los derechos de nuestra gente, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Como tú contabas, quienes nos puedan estar escuchando, recientemente me titulé con una tesis que investigó las luchas por la vivienda desde el año 97 hasta el 2019. Y básicamente yo quise estudiar este tema para relevar a este movimiento social tan grande que existe en nuestro país, que es este movimiento que lucha por la vivienda digna, que está principalmente conformado por mujeres dueñas de casa, por mujeres de los barrios populares, y que han sido protagonistas de una historia. Y en este ciclo en que, bueno, ustedes han sido súper protagonistas junto con otros movimientos sociales, que desde el 2000 ha surgido un nuevo ciclo en las luchas sociales de nuestro país,
también han estado los pobladores y las pobladoras, y esa fue mi intención, demostrar eso, que los pobladores y las pobladoras son un actor político importante en las políticas habitacionales, pero también en este nuevo ciclo de movimientos sociales que tuvo su punto cúlmine en octubre del 2019. Así es, sí. Mira, bueno, en tu tesis planteas que entrevistaste ahí una gran, o sea, un 60 y tantos dirigentes de organizaciones de pobladores y mostraste, está como para leer esa tesis, pero hablemos un poco de, porque hay un gran movimiento, hubo un gran movimiento, como tú dices, y que culminó, que su punto más álgido fue el 2019, para el estallido. Y se mantuvo, instalaron propuestas de constitucionales en la convención constitucional. Hubo un gran movimiento. ¿Qué pasa ahora? Cuéntanos cómo está el movimiento poblador en estos momentos en que vemos una crisis habitacional. Bueno, estamos viviendo probablemente la peor crisis habitacional de los últimos 30 años, y tiene dimensiones estructurales y tiene dimensiones que son más bien coyunturales. Respecto a las dimensiones estructurales del problema de la vivienda que existen, tendríamos que remontarnos a las reformas que hizo la dictadura, ¿no es cierto?, que privatizó la función social del Estado en torno a la vivienda, la construcción de viviendas se delegó al sector inmobiliario, e incluso se declaró durante unos años que el suelo era un bien ilimitado, ¿no es cierto? Producto de las reformas neoliberales que implementó la dictadura, se formó la fisionomía que tiene actualmente la ciudad capital y las principales ciudades de Chile, que están divididas por clases sociales, en comunas que están altamente segregadas, especialmente las comunas donde vive nuestro pueblo están especialmente segregadas y donde ha costado mucho que lleguen los servicios. En ese sentido hay una dimensión histórica que alimenta el problema de la vivienda, y hay otra que también es estructural, que es el régimen constitucional que tenemos en Chile, que intentamos cambiar y que lamentablemente no se pudo, pero con la Constitución de 1980 es imposible regular el mercado de la vivienda, y durante los últimos 20 a 15 años lo que hemos visto y lo que ha alterado notablemente el problema de la vivienda en Chile es lo que la Relatora Internacional para el Derecho a la Vivienda de las Naciones Unidas llama la financiarización de la vivienda, que es finalmente cómo los bancos, las grandes empresas han entrado al mercado de la vivienda, no para satisfacer una necesidad, sino que por el contrario, para alimentar sus negocios, comprando terrenos, comprando suelo urbano, comprando viviendas para alquiler, y eso ha disparado el precio de las viviendas en Chile y a nivel mundial. Digamos, la financiarización de la vivienda y el rol de los bancos a nivel mundial está causando este problema de acceso a la vivienda, y que este escenario de fondo, ¿no es cierto?, se atizó producto de la crisis económica que generó la pandemia. Y en ese sentido, bueno, hemos visto una precarización general del problema habitacional, que tiene como su rostro más visible el crecimiento de los campamentos. Hubo 600 tomas de terreno desde el estallido hasta entre medio de la pandemia, en que participaron cerca de 60.000 familias, un movimiento grande, pero de lo que no se habla tanto es del hacinamiento que existe en las poblaciones, del subarriendo de piezas, de la expulsión de la población migrante del centro de Santiago, ¿no es cierto?, y de una serie de... Claro, te vi en un video donde hablabas, digamos, de que el allegado es como son campamentos invisibles. ¿Hasta dónde llega, en tu caso, no sé, pues en tu sector, en el grupo de Lo Hermida, el drama de los allegados? ¿Cómo viven? Porque de repente vemos, hay realidades que no las estamos palpando, que la gente se olvida que existen. Y es importante volver a recordar cuánta gente con el sacrificio de vivir allegados, porque finalmente son familias jóvenes, que tú lo estabas planteando, el tema de la financiarización, los precios son tan altos que no conversan eh, los salarios con la posibilidad de comprar una vivienda o de meterse en un crédito hipotecario. ¿Cómo ves? El problema de la vivienda actual en La Hormida, así como en todas las poblaciones, se podría distinguir en varios niveles. El primero tiene que ver con las familias que arriendan, que son hartas, y lo imposible o lo muy difícil que se está volviendo costear los arriendos. Un arriendo normal de un departamento chico puede costar 350.000 pesos, 400.000 pesos, y los ingresos de la familia son de 800.000 pesos. Claro, un salario mínimo. Una familia normal está destinando entre el 30 al 40% de su ingreso a pagar el arriendo, lo que lo vuelve inaccesible desde cualquier punto de vista. Y eso ha provocado que muchas familias vuelvan o a la casa de sus padres, o se lleguen donde un compadre, una comadre, y ha generado una especie de densificación irregular de nuestra población. Por esto quiero decir que se han ido montando cada vez más piezas hacia atrás en los sitios. Se va apretando el sitio, se va perdiendo la luz, se va volviendo un poco más oscuro y se va
construyendo hacia atrás y hacia arriba. Entonces lo que hemos visto es un crecimiento de las piezas. Como forma de allegamiento, pero también de subarriendo y un grave problema de hacinamiento, que rápidamente el hacinamiento de la vivienda lleva al deterioro del espacio público, rápidamente, y a otros problemas sociales como encontramos con nuestros niños, nuestras niñas y los jóvenes que no tienen espacios para el desarrollo personal en sus viviendas, en sus casas, ni en sus escuelas, ni en los barrios. Entonces, eso es caldo de cultivo para el vicio, para la delincuencia o para otro tipo de problemas. ¿Tú crees este hacinamiento y que densificación que tú estás planteando, eso está cuantificado? ¿Cree que las autoridades están cuantificando? Porque en estos momentos se dice que hay una necesidad de 650.000 viviendas. ¿Es así? ¿Esa cifra coincide con tu visión? No, con la de nadie. Yo creo que ni siquiera ellos mismos se tragan esa cifra. La cifra oficial es de la CACEN del año pasado, del 2023, perdón. No, el año pasado sí estoy viendo. La CACEN del 2023 dice que hay 550.000 familias sin casa. El propio ministro de Vivienda dice, no, son mínimos 650.000. La Cámara Chilena de la Construcción, que probablemente está guiada por otros intereses, dice que 1.100.000. Y recientemente Déficit Cero hizo también su propio catastro y también llega a 1.100.000 al déficit habitacional. El problema es cómo se define la carencia de vivienda. Entonces, lo interesante de lo que hizo Déficit Cero es que agregó también la demanda de quienes arriendan, porque claro, quien arrienda también busca una solución habitacional, tiene mucho sentido lo que dice. Claro. Entonces, sí, hablamos de un déficit habitacional de al menos 1 millón de viviendas a nuestro juicio. Mira, y además, otra cifra que tira el gobierno es que el compromiso es generar 240.000 viviendas hasta el término de su gestión. Correcto. O sea, lejos no es suficiente. No es suficiente, y además el plan habitacional de emergencia que ha puesto en marcha el gobierno ha sufrido de una serie de problemas, ¿no es cierto? Lamentablemente, la crisis de la vivienda se alimenta de estos grandes monstruos estructurales, ¿no es cierto? El negocio de los bancos, el negocio de las inmobiliarias, de las financieras, y aunque el plan habitacional de emergencia se ejecute bien, no es capaz de frenar los problemas estructurales por la Constitución. No quiero entrar a enjuiciar la buena voluntad o no del ministro o del gobierno, sino que ellos también están limitados por el marco constitucional, y con este marco constitucional lamentablemente hay muy poco margen de acción para controlar el mercado habitacional. Entonces, mientras las financieras, los grandes grupos económicos sigan alimentando de esta forma la especulación inmobiliaria, no se va a poder solucionar el problema, porque va a seguir creciendo el valor del suelo. Claro. Entonces eso va a seguir haciendo que las viviendas sean periféricas, las viviendas sociales. Así es. Mira, una de las preguntas, o sea, delante te preguntaba por el tema de cómo están las organizaciones de pobladores, porque igual teniendo esta gravedad, esta crisis habitacional que está ahí latente, digamos, tenemos la política que están implementando ahora de sacar las tomas, de erradicar las tomas, como sucedió recientemente en la 17 de mayo, creo, que es el nombre de la toma de Cerro Navia, y en otras regiones también. Las organizaciones de pobladores que tuvieron tanta protagonismo durante mucho tiempo, ¿están asumiendo estas peleas? Porque igual, o ¿cómo está la salud de estas organizaciones? Vemos que algunas organizaciones también entraron dentro del gobierno, por ejemplo, algunos dirigentes, que son formas también de ir minando y generando, minando las organizaciones o minando las demandas. ¿Cómo se podría ver esto? O sea, ¿hay respuesta? ¿Hay organización? ¿Están dispuestos a seguir movilizándose? ¿Hay gente para la movilización por derecho a la vivienda en Chile? Es una pregunta difícil, Ana. Sí, es como para darle vuelta. Sí, para darle bastante vuelta. Lo primero que podría decir es que en las bases de las poblaciones existe mucha disposición de la gente a luchar por su casa. Y eso en los campamentos y en las poblaciones, hay mucha organización de base, comité de base, principalmente conformado y liderado por mujeres. Y ese es un movimiento grande y bastante organizado, y estoy seguro que tiene presencia en al menos 10 regiones del país. Y que es especialmente potente en algunos campamentos actualmente, en Antofagasta, en San Antonio, en Viña del Mar. Muy, muy potente, con dirigentes con capacidades extraordinarias. Por otra parte, podría decir que políticamente, en lo que tiene que ver con el plano de la articulación del movimiento, la articulación más general, no tanto la demanda de base, sino la demanda más de cómo nos articulamos, cómo pensamos en un proyecto alternativo,
la derrota que post-estallido o la derrota post-constituyente, no sé cuál de las dos, pero o ambas juntas, ha generado una gran división en el movimiento. Pesa bastante. Yo creo que este reflujo está presente en todos los movimientos sociales actualmente, y por eso para nosotros ha sido súper importante la reflexión en torno a la derrota sobre la revuelta y la derrota del proceso constituyente. Y sin embargo, dicho eso, como fue tan grande la ola de ocupación de terreno que realizó las familias sin casa, Ana, durante el estallido y la pandemia, y es un movimiento inminentemente que tiene muchas capacidades, y el Estado ha respondido con 3 grandes proposiciones, Ana. La primera proposición que hace el Estado es realizar un plan habitacional de emergencia, que lo único de diferente que tiene con la política habitacional de antes es decir, vamos a poner una meta nacional, una meta regional y metas comunales. Esa es la única diferencia. Que en general 240.000. Sí. Ese es su número. Es un plan que está enfocado en el déficit, en construir viviendas. Lo segundo que podríamos decir es una respuesta desde el Congreso, que es la aprobación de la ley de usurpaciones, que nuestros auditores habrán escuchado sobre ella, pero lo que establece esta ley sancionada en septiembre del año pasado por el Parlamento son penas de presidio para quienes hagan tomas de terreno. ¿Esta ley se puede aplicar para los campamentos antiguos? Sí, pero existe si es que están catastrados por el mismo, un poquito más difícil, pero eso no lo salva. Para los nuevos se aplican penas durísimas. Para cualquier persona que hoy intenta hacer una toma de terreno en la región que sea y en las condiciones que sea, se aplican penas durísimas que implican presidio efectivo. Y una tercera dimensión, que me parece que es la que hay que resaltar más porque no está tan presente en el debate, es que ha habido un cambio en la jurisdicción de la Corte Suprema en relación a los desalojos desde el 2002, Ana. Entonces, cuando la Corte Suprema se pronunciaba en torno a desalojos hasta el 2022, ordenaba que las partes buscaran una solución que implicara que por lo menos de forma transitoria las familias alcanzaran una solución. Desde el 2022 ha rectificado las órdenes de desalojo a nivel nacional y esas son las que se están ejecutando actualmente. El desalojo de la 17 de mayo es por una orden de la Corte Suprema, y el desalojo más grande que tenemos a la vista es el del Cerro Centinela y Bellavista, en la comuna de San Antonio, en donde están asentadas cerca de 8.000 familias que tienen esta orden de desalojo a su espalda, que también ha sido rectificada por la Corte Suprema. Entonces nosotros vemos que no es una posición de un poder del Estado, sino que es una posición del Estado completo. Y ahí es como, el tema está en que siguen existiendo esta demanda por habitación, por vivienda digna, por una ciudad vivible, y nos está dando respuesta a ello. Vamos a seguir conversando sobre este tema importante, incluso vamos a invitar a que ingrese nuestro invitado. Estamos en Radio Universidad de Chile, en el programa Debate Social, y vamos a ir a una pausa musical. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, en el 102.5 del dial FM, y también se puede ver este programa en el streaming de nuestro canal YouTube, canal.social, y por la señal online de la misma radio. Estamos de vuelta con nuestro segundo invitado. Les había presentado a Santiago Castillo. Ahora estamos con Patricio Germán. Él es presidente de la organización Defendamos la Ciudad, que tiene Fundación Defendamos la Ciudad, una larga trayectoria denunciando y combatiendo la corrupción. Es una muy buena precisión, claro. Pero como se hacen los hombres grandes, haciendo presentaciones en los tribunales, en el Consejo de Defensa del Estado, en la Contraloría, en la Fiscalía, en todas las instancias. Y denunciando, no quedándose callados. No, porque aquí en Chile hay muchos opinólogos que hablan, pero no hacen nada. Son opinólogos. Claro. Yo en cierta medida también opino, pero mis opiniones las refrendo después haciendo denuncias concretas. Así es. Por eso es lo que deben hacer todos. Claro, y te hemos conocido hace muchos años instalando temas que después se refrendan. Así es, tú lo has dicho. Que después se va a instalar, por ejemplo, vamos al tiro del tema de Concon. Pero eso hace más de 30 años se está hablando de eso. Tú planteaste... Yo planteé en diferentes instancias. Yo he colocado muchas columnas en CIPER Chile, sí, que es un medio de expresión que está dando muchas buenas noticias.
buena noticia en términos claro, de sacar cosas que no se sabían, digamos. No en el contenido, porque claro, no, son tragedias. Son malas, claro. Pero, sí, eso de las dunas de Concón, se llaman dunas de Concón, pero en rigor son dunas que van desde Viña a Concón. Claro. ¿Te hablo sumariamente? Sí, mira, como porque igual el tema da para harto, pero ya lleva 3 socavones, el último hace poquito, en la última lluvia, y aquí cuéntanos un poco todas las irregularidades que tú empezaste a informar y que después... Yo voy a hacer una pequeña introducción respecto a las dunas de Concón, que poca gente las sabe, y lo que las sabe prefieren no decirlo públicamente, porque están metidos en los negocios. Sí. Porque aquí priman los negocios. Mira, este tema de las dunas se genera en la época de Pinochet, exactamente en el año 1979. Tú no nacías el año 79, te lo aseguro. Tú sí. Ya había nacido. Sí. Yo también. Ya. El año 79, Pinochet, que era muy pillo, le vendió un trato directo a 2 empresas constructoras las dunas, ¿no es cierto? Esas dunas le pertenecían antiguamente a la Caja de Empleados Particulares. Entonces, eso fue en el periodo que se tomó la decisión de reemplazar las cotizaciones de los trabajadores en estas cajas de previsión, que había muchas. Yo estaba en la Caja de Empleados Particulares. Y ahí se crean las AFP. La AFP se crea en el año 1981. Sí, Piñera era un flaco, no me acuerdo el nombre de Piñera. José Piñera. Entonces, como había que liquidar el patrimonio de las cajas de previsión, en el caso de la Caja de Empleados Particulares, que eran los dueños de todas estas dunas, se le vendió a estas 2 empresas constructoras. Patrimonio que, entre paréntesis, o sea, era de los trabajadores. Era de la caja, pero era de todos nosotros, claro. Yo tenía un pequeño porcentaje de dominio sobre eso, porque yo era imponente de la caja. Claro. En aquella época, no, pues tú eras muy bobita en aquella época. Por lo tanto, yo entré con las AFP. Tú entraste con la AFP. Bueno, después yo me fui a la AFP, yo me trasladé a la AFP. Yo soy jubilado de la AFP. Bueno, cuento corto. Entonces, resulta que Pinochet se las vende a estas 2 empresas en trato directo, incluso quedaron debiéndole al Estado, mucha plata. Y por ahí, por el año 93-94, ya en el gobierno de Patricio Aylwin, el gobierno quiso proteger como santuario de la naturaleza una parte de las dunas de Concón, una parte, 50 hectáreas. Y lo que tenían el título de dominio de este terreno se opusieron, hicieron mucho lobby por aquí, por allá, Tú conoces a Jorge Ratte. Jorge Ratte era el ministro de Educación. Primero venden y después quieren proteger. No es que era así. El que vendió fue Pinochet, pero los que querían proteger un porcentaje chiquitito, fue el gobierno que era el 5%, era el gobierno de Patricio Aylwin. Eso hay que dejarlo muy claro. Son 2 cosas distintas. Cuento corto, hubo muchos problemas, se hicieron muchos chamullos por aquí, por allá. Cuento corto, la gente que quiere conocer la historia de todo esto, yo he publicado pero por lo menos 6 o 7 columnas, digamos, bastante descriptivas, están todas en CIPER y en otros medios de presión democrático, que los hay. Sí, como todavía. Todavía. Sí. Bueno, pero esa es la historia. Yo recomiendo a la gente que está interesada en este tema que conozcan un informe jurídico del abogado Pedro Pierri, que en aquella época, estoy hablando del año 93-94, gobierno democrático, se opuso a una martingala que quiso hacer ese gobierno de Aylwin, ¿no es cierto? Y eso está publicado en nuestra página web y en otros medios. En CIPER, vuelvo a CIPER. Sí, no, y en defensa... Oiga, porque ahí hay un informe jurídico, pero tremendo. Ahí se detalla, porque él hizo un estudio de los títulos de dominio, de todo esto. Y resulta que, de acuerdo a la información que nos da Pedro Pierri es un destacado abogado que fue hasta hace poco magistrado de la Corte Suprema, fíjate. Sí. Pero mira, ahí están. Entonces ahí llegamos a la conclusión que hay 750 hectáreas en poder de
ahora de una empresa que se llama Riconsa. Y Riconsa son los dueños de las dunas y ellos hacen lo que quieren. Esa es la génesis de las dunas. Claro. Pero hablemos de los socavones ahora. Tiene todos los vínculos que están ahí, me parece que... Ahí está todo, pero y ahí está todo publicado. Sí, pero como para... O sea, no vamos... Hagámosle, facilitémosle a nuestros auditores un poco, y la síntesis, porque además en radio es bastante... Sí, es poquito. Sí. Riconsa, los dueños de Riconsa estaban metidos ahí, venían de... Habían unos ministros de aquella época. Carlos Cáceres. No, tú estás confundiendo. Sí. Carlos Cáceres de la dictadura. Sí, dame los nombres de... Lo que se pusieron de acuerdo para el negocio del Santuario de la Naturaleza fueron ministros de la Concertación. Uno de apellido Pérez Lloma. Ya. Y otro de apellido famoso. Carlos Figueroa se llama. Carlos Figueroa. Él y habían otros. Con él, claro. Y habían otros que no tenían connotación pública, pero estos eran los que eran conocidos porque eran ministros. Ya. Pero hay que hacer una diferencia entre lo que sucedió en la época de la dictadura, que se produjo la venta, claro, de eso, y lo que pasó en democracia, cuando se opusieron los dueños de las dunas, que era Riconsa, ahí están metidos estos dos políticos, que tengo entendido que están vivos, no lo sé. Claro, y que se han hecho todo el negocio con pero un negocio, pero lucrativo hasta decir, pero espectacular el negocio. Y acá, ¿cuáles son el modus operandi para cómo funciona el ¿Cómo funciona qué? El entregar permisos fraudulentos. No, es que yo te voy a explicar cómo es la cosa. ¿Cómo llega a haber 3 socavones yo te voy a explicar que lo he dicho, y perdón la autorreferencia, que es tan fea la autorreferencia, pero uno tiene que decir la verdad. Yeah. Aquí en Chile existe mucha hipocresía. Aquí todos se creen santas palomas, ya hablan con voz presuntuosa. No, es mentira. Mira, aquí le echan la culpa a los socavones y a los ductos, al agua lluvia. Bueno, efectivamente, hay responsabilidad. O sea, una naturaleza... es que con esto le están echando la culpa al Estado, en el fondo, porque quieren que el Estado pague, porque aquí son todos pillos. Pero ¿cuál es la situación que yo se los voy a contar a ustedes dos en este momento? Salvo que hay mucha más gente escuchando. Fantástico. Aquí la cosa es muy simple. El plan regulador comunal de Viña del Mar, estoy hablando de Viña porque los socavones se produjeron en 3 o 4 edificios de Viña del Mar, no en Concón. En Concón hubo otro problema que afectó a una carretera, y esto fue hace unos 10 días atrás, pero esa es otra historia. Yo estoy hablando de los socavones que afectaron a 3 edificios en altura, que están en las dunas de Viña del Mar. Los otros son las dunas de Concón, por eso que yo hago la diferencia entre las dunas de Viña y las dunas de Concón. Entonces, en las dunas de Viña se rigen por un plan regulador de Viña del Mar, publicado en el Diario Oficial en diciembre del año 2002, cuando el alcalde era el famoso, murió ya, doctor Jorge Caplán, que yo creo que tú te acuerdas de él. Sí. Fue el primer cirujano que hizo trasplante de corazón, doctor Jorge Caplán. No sé por qué motivo, pero él llegó a ser alcalde de Viña del Mar. Y en su periodo se publicó el plan regulador, elaborado por arquitectos, en realidad no eran hombres, eran arquitectas, 2 señoras, ¿no es cierto?, que con criterio técnico y más que técnico, ético, establecieron restricciones para las construcciones que se iban a ejecutar en las dunas de Viña del Mar, en la pendiente, en la medida que tenga 29 o más grados. La pendiente tiene más de 29 grados, tiene como 35, 40 y en algunos lugares un poquitito más. Pero estas arquitectas señalaron en el instrumento normativo que en las dunas de más de 29 grados, los edificios necesariamente tenían que construirse en forma aterrazada o escalonada. Claro. Y eso es por razones obvias, porque la carga se distribuye de mejor manera.
¿Me entiendes tú? Sí. O sea, tenía un componente bastante lógico. ¿Y eso se cambió? No, no se ha cambiado. Eso está vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces lo transgredieron. Eso sí, tú dijiste. Lo violaron. Ya. Violaron el plan regulador de Viña del Mar. Ahora, esto que se sabe que lo violaron, no está en la agenda pública. O sea, yo no veo titulares del Mercurio o de la Tercera que digan y que autoridades que salgan a decir acá, no, pero ¿cómo se claro, que los lo van privados no, ellos se quedan calladitos, porque ellos defienden los intereses de las empresas constructoras que edificaron torres ilegales. Hay torres que están de 20 y tantos pisos. Entonces, eso es muy claro dejarlo establecido. Aquí se violó el plan regulador de Viña del Mar, que obliga a que las construcciones tienen que ser... No sé si ustedes han visto la fotografía o en la televisión también se ve, que hay edificios en altura y hay muchos edificios aterrazados. No sé si se han fijado ustedes. Sí. O sea, los edificios aterrazados cumplieron la ley. Nada más que eso. Ahora tú me vas a preguntar, bueno, ¿y los otros por qué vulneraron la ley? Bueno, se vulnera la ley para ganar más plata, pues. Nada más. Para que quepan más gente. Exactamente, porque cabe mayor cantidad de departamentos. Por lo tanto, el negocio se transforma en más lucrativo. Si me permite, en el bloque anterior estábamos conversando acerca del impacto que ha tenido la financiarización y el rol de la inmobiliaria en el problema de la vivienda que tienen las familias de menor ingreso, y creo que el caso de Viña del Mar representa muy bien las contradicciones que tiene nuestra sociedad, porque Viña del Mar es una ciudad que históricamente tiene dos polos, la viña del festival y la viña del cerro, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y esto se ha profundizado desde los años 90 a propósito del plan regulador que tiene la comuna, que no asegura la vivienda social para los pobladores sin casa, y como ninguna comuna lo asegura. No, ninguna, digamos, pero ni siquiera lo estipula. Y por el contrario, favorece el lucro de estos negocios inmobiliarios. Entonces, lo que ha ido sucediendo en Viña del Mar desde un punto de vista histórico es súper interesante, porque cuando el mercado inmobiliario ha apurado en contextos de crisis económica sobre el Estado, por ejemplo, el 97, el 98, ha estrechado las posibilidades de ahorro y de acceso a la vivienda a estos sectores y ha resultado en tomas de terrenos tan importantes como el campamento Manuel Busto del 97, en la crisis... Que es el más grande de Chile, tengo entendido. Durante mucho tiempo lo fue durante mucho tiempo, y después, en el contexto de la crisis... Ahora, ¿cuál es el más grande? Ahora yo creo que es la de Alto Hospicio, la Mula puede ser, en terreno... No, son gigantescos, pero los de Viña del Mar también, los de Viña del Mar también, justamente por el problema de la ausencia de espacios para el desarrollo de vivienda social, los pobladores han construido en sitios súper inhóspitos en la quinta región, y producto de eso es que las consecuencias tan trágicas de los incendios de febrero de este año en el Manuel Busto y en otros campamentos de Yo estaba sacando cuenta, igual haciendo la investigación para este programa, que, por ejemplo, que se requieren, según las cifras oficiales, 650.000 es la déficit de vivienda. Hay cualquier cantidad de cifras. Tú me decías que eso supera mucho más. Cifras. Aquí cada persona dice tanto, da lo mismo. Es que hay que diferenciar, cuando se habla de cifras, hay que diferenciar el sobrestock que tiene la industria inmobiliaria de viviendas que no han podido vender en el mercado. Porque están en precio especular. Porque está muy cara. Fueron utilizadas para especular. En los países serios, cuando un sector de la economía sabe que no puede colocar sus productos, en este caso su inmueble, en el mercado, tiene que bajar los precios. Claro. Pero aquí estos gallos le piden ayuda al Ministerio de la Vivienda para que haga lobby ante el sector financiero para que le preste plata a diestra y siniestra a esta gente. Yo entiendo que Carlos Monte, que es un tipo preparado, ingeniero comercial, etcétera, etcétera, él sabe muy bien que las leyes le impiden al sector financiero regalar la plata, porque la plata que prestan no es de los bancos, es de nosotros que somos los depositantes. O sea, ellos no pueden poner el riesgo, el patrimonio de la gente que le lleva la plata a los bancos. Es más, hay una ley que Montes también la conoce, y yo creo que la conoce más que yo, ¿no es cierto?, que es la ley 21.595, que está vigente desde hace un año atrás, que fue muy resistida por la Cámara de la Construcción, por todas estas asociaciones gremiales empresariales, siempre se opusieron a que fuera ley esta ley. Incluso fueron al Tribunal Constitucional, oponiéndose. Afortunadamente el Tribunal ¿Pero qué dice la ley? Se refiere a los delitos económicos y delitos ambientales.
O sea, cuando yo presto plata, estoy dando un ejemplo, y resulta que la inmobiliaria no tiene cómo responder, los gerentes generales de los bancos, como también los de la inmobiliaria, van a la cárcel. No es como ahora que van a clases de ética. No hay ninguna. Mira, oye, es que esa ley es muy importante, y la gente, como se dan los desentendidos, como que no saben que existe la ley. Claro. Por eso, como te digo, yo creo que no corresponde que el Estado de Chile, a través del Ministerio de la Vivienda, haga lobby para que los bancos presten a diestra y siniestra. Los bancos deben prestar cuando tienen las garantías que les garantice que el tipo va a servir la deuda. Pero porque si no se van a meter en un que hay un sobrestock. O sea, están construyendo para gente porque según el salario de la gente, no da como para alcanzar a comprar. Bueno, espérate, todo esto pasa. Les voy a contar un poquitito de historia hoy, ¿ya? Pero es que tenemos 10 minutos y quiero una pregunta. Mira, bueno, pero algo muy... Existe en Chile la burbuja inmobiliaria. Sí. Y la burbuja inmobiliaria, ¿qué significado? Que muchos individuos, muchas personas, muchas sociedades de inversión, estos fondos de inversión, que colocan plata donde están más buenos los negocios, dijeron, pucha, el negocio inmobiliario es muy bueno, y trasladan su actividad a X y se van a construir viviendas. Claro. Y eso generó una burbuja inmobiliaria. Yo te diría que en los últimos 8 años, en UF, y que se ha duplicado. Claro, lo que más le interesa es que la gente se endeude a años plazo. Hablando de la burbuja inmobiliaria, yo me acuerdo que viviendas de 25 metros cuadrados costaban en el centro de Santiago 800 UF. 800, me acuerdo perfectamente bien. Y hoy día valen 2.000 UF. La misma vivienda. Claro. ¿Me entiendes tú? Incluso a propósito de las publicaciones en CIBER, el profesor Francisco Vergara puntualizó que actualmente, el año pasado habían 120.000 viviendas sin uso solamente en la región metropolitana de estos grandes grupos económicos que la orientan o al arriendo o a las oficinas, pero en ningún caso satisfacen necesidades sociales. Además están instalando esto de que arrendar, pero con subsidio estatal. Entonces, no. Mira, respecto al arriendo, yo les voy a contar algo que posiblemente no lo sepan, porque son temas que no están en la agenda pública, se silencian. En Chile existe un negocio que se llama renta residencial, que los grandes fondos de inversión y muchos particulares compran viviendas tipificadas como DFL2, que se le llaman viviendas económicas, y durante muchos años, durante decenas de años, los arriendos que producen a estos inversionistas, suponte tú una vivienda 500.000 pesos mensualmente y tiene 10 viviendas, 5 millones de pesos recibe al mes, le paga 0 al servicio de impuestos internos. Están exentos. Y aunque ustedes no lo crean, hay individuos entre 2.000, 3.000 o 4.000 personas naturales y personas jurídicas que tienen entre 3.000 y 4.000 viviendas de FL2. Basta multiplicar en la calculadora que uno tiene aquí de 500.000 pesos hasta el año pasado. Recién ahora, modestia aparte, yo hice presión para que se terminara. Salió en la operación renta de este año. Sí, recién ahora. Todas estas personas van a tener que pagar. Nos quedan 1 minuto, 2 minutos a lo máximo. Y hay unas declaraciones del ministro Monte en el programa. En el programa Estado Nacional, esto fue el 19 ¿Qué es lo de que mayo. Estado Nacional? ¿Qué es eso? De estos programas que debate político. Debate político. Pero farandulero. Sí, efectivamente, con el Matías del Río y ya, no los conozco, no sé quiénes son. Me parece muy bien ningunear toda esta gente. Pero lo que decía el ministro es que anualmente el Ministerio de la Vivienda le entrega a las constructoras y a las inmobiliarias $1.200 millones todos los años. ¿Pero por qué concepto? Para impulsar la construcción de viviendas sociales y que incluso varias de ellas en bicicleta con estos recursos. Sí. O sea, que empezaron, digamos, pero que... Obvio. 1.200 millones es mucha plata. Es mucha plata. ¿Cómo se condice el que exista este préstamo permanente del ministerio con el déficit que tenemos en estos momentos? Yo lo único que te puedo decir es que yo estoy de acuerdo con que el Estado ayude
ayude para que se construyan mayor cantidad de viviendas sociales. Totalmente de acuerdo. Pero estoy en absoluto desacuerdo que se le entreguen subsidios y ayudas económicas a los sectores que lucran con la burbuja inmobiliaria en el sector para que sigan vendiendo a precios sobreestimados. Claro. Ese es el tema del negocio. Sí. Y esa es mi crítica que yo públicamente le hago a mi gran amigo, no sé si él se considera amigo mío, pues yo lo estimo, Carlos Montes. Él no debe hacer lobby. Tiene que mejorar. No. Él tiene que preocuparse de las viviendas sociales. Él debe preocuparse de que lleguemos cuando termine este gobierno a las 240.000 viviendas que está prometiendo. Y que son insuficientes. Bueno, pero está bien, pero él por lo menos tenemos dice que terminar el programa. Si me permite un segundito, a mí me parece súper importante agregar a lo que está señalando don Patricio, que a mi juicio esta política habitacional, como la tenemos con las reglas actuales, es un bolsillo roto, porque finalmente el Estado invierte en infraestructura pública, el metro, y hay privados, bancos que compran terrenos meramente para especular y engordar, y son una cantidad impresionante. En el caso de mi comuna, en Peñarolén, la cantidad de inversiones que realizan los bancos solamente para especular del sector público al privado. Son depredadores de la renta y de la plusvalía. En los países serios, países desarrollados de Europa, Latinoamérica, el despelote total. La corrupción que hay en Chile se reproduce en todos los países latinoamericanos. Sí. En Estados Unidos no, fíjate. Vamos a tener que seguir con este tema. Pero ahí cuando hay aportes del Estado, con lo que me dices tú de las estaciones del metro, se aumentan los costos que van a tener los inmobiliarios, digamos, que van a lucrar con la plusvalía del terreno. Pero aquí no. Acá cuando se discutió la ley de integración, no, la cancelaron inmediatamente. Saludos a todos los oyentes y al próximo. Para la próxima. Muchas gracias, Ana. Hay mucho que cortar. Quedamos con tema.